¿Qué tal? ¿Cómo va? En el día de hoy vamos a explicar el concepto de congruencia de triángulo. Y vamos a comenzar con una definición. Dos triángulos son congruentes si tienen la misma forma y el mismo tamaño, es decir, si son iguales. Pero geométricamente, ¿qué tiene que pasar para que dos triángulos sean iguales? Significa que las medidas, en este caso la figura que se encuentra en la pantalla, significa que todas las medidas del triángulo que está a la izquierda, es decir, el triángulo ABC, deben ser iguales o congruentes a las medidas del triángulo EFG que está a la derecha. Es decir, esto un poquito más profundo sería lo siguiente. El lado AB, lo vamos a colocar una rayita, debe ser igual al lado EF. El lado BC, vamos a colocar dos rayitas, sería igual al lado FG. Y el lado AC sería igual al lado EG. O sea, los tres lados de la izquierda, en el triángulo de la izquierda, tienen las mismas medidas que los lados del triángulo de la derecha. Pero un triángulo no solamente tiene tres lados, además de eso tiene tres ángulos. Eso quiere decir que los ángulos también tendrán las mismas medidas. Aquí tenemos el ángulo B será congruente con el ángulo F, el ángulo A será congruente con el ángulo E y el ángulo C será congruente con el ángulo G. Si eso se presenta en dos triángulos rectángulos, podemos decir que el triángulo o los triángulos son congruentes y podemos escribir con toda confianza el símbolo de triángulo. Aquí obviamente vamos a colocar aquí, deshacer, otra vez, vamos a escribirlo bien, sería triángulo A, B, C, sería congruente, este es el símbolo de congruencia, con el triángulo E, F, G. Entonces esa es la definición en primera instancia de congruencia de triángulo. Aquí hay algo importante. Cuando tengamos dos triángulos y queremos saber si son congruentes, tendríamos que revisar todos los elementos, es decir, los 6 elementos del triángulo de la izquierda con los 6 elementos del triángulo de la derecha. Bueno, no será necesario tomar los 6 elementos. ¿Por qué? Porque en geometría existen 3 criterios de congruencia de triángulos. ¿Para qué sirven estos criterios? Es lo que vamos a ver a continuación. Estos criterios sirven para saber o para identificar dos triángulos que son congruentes sin necesidad de revisar los 6 elementos que tienen, sino algunas medidas del triángulo. Por ejemplo, comenzamos con el primer criterio, lado, lado, lado. ¿Qué significa el criterio lado, lado, lado? Que simplemente es necesario que los dos triángulos que estemos revisando tengan los lados iguales, o sea, los 3. Sería lado por acá, es congruente con este, miren las 3 rayitas. Este lado de aquí es congruente con este. Y este lado de acá con 2 rayitas sería congruente de este. Con solo presentarse eso, que los 3 lados sean iguales, de la izquierda y de la derecha, realmente por el criterio de lado, 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 decimos que los triángulos son congruentes. Primer criterio. Segundo criterio es llamado lado, ángulo, lado. ¿Qué necesitamos simplemente? Bueno, que tengamos un lado congruente con este triángulo, ahí va, son congruentes. Tengamos un ángulo, aquí tenemos también congruente con este, y tengamos este lado congruente con este lado. Entonces, si tenemos esas características, podemos decir que los triángulos son congruentes, mírenlo aquí, por el criterio lado, ángulo, lado. Hay que tener en cuenta que el ángulo debe estar en medio de los dos lados. pasemos al siguiente criterio. El siguiente criterio es el ángulo
lado, ángulo, o el famoso ala. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener aquí un ángulo que es congruente con este de acá. Debemos tener un lado que es congruente con este de acá, y este otro ángulo que es congruente con este acá. Entonces, este es el criterio de ala. Recuerda, a diferencia del criterio anterior, el que está en el medio es el lado. En el criterio anterior, el que estaba en el medio era el ángulo. Entonces, con estos criterios es más sencillo saber si dos triángulos son congruentes, porque simplemente nos tocaría revisar tres medidas o tres elementos de cada triángulo. En esta parte vamos a hacer unos ejercicios prácticos para aplicar esos tres criterios. En este primer ejercicio nos dice, vamos a colocar acá, dice, estudia si el triángulo ABC, o sea, este que está acá, es congruente con el triángulo DEF. Fundamenta tu respuesta. Ojo, cuando el ejercicio dice fundamenta tu respuesta, lo que te está preguntando es qué criterio aplicas para decir que son congruentes. Entonces recordemos los criterios. El primer criterio era lado, lado, lado. El segundo criterio era lado, ángulo, lado. Y el tercer criterio era ángulo, lado, ángulo. Entonces, dentro de estos tres criterios tenemos que revisar para ver si estos dos triángulos son congruentes. Entonces, comencemos. Aquí vemos un 16. ¿Eso qué es? Eso es un lado. Entonces, vamos a colocarle aquí la palabra L, la letra L, perdón. Y esto aquí también es 16. O sea que vamos a colocarle la letra L del lado. Aquí tenemos un ángulo de 58. ¿Eso es qué? Eso es un ángulo. Colocamos las letras para identificar mejor el criterio. En este momento, aquí veo que hay un ángulo también de 58 congruente con este. Este es un lado que tiene un valor de 8, que también está en el triángulo de la derecha. Entonces, si nosotros observamos bien la figura, estamos detectando que el criterio que se aplica aquí para saber si dos triángulos son congruentes es el lado, ángulo, lado. Es decir, el segundo criterio que nosotros estudiamos. Entonces podemos decir, nunca se te olvide de colocar esto, que el triángulo A, B, C es congruente, símbolo de congruencia, con el triángulo D, E, F. ¿Por qué criterio? Por el criterio lado, ángulo, lado. Y queda resuelto nuestro primer ejercicio. Vamos a resolver un segundo ejercicio. Nos dice, HI, o sea, el lado HI mide 5 centímetros. Observemos cuál es HI. Acá está HI, o sea que esto tiene un valor de 5 centímetros. ¿Qué es eso? Eso es un lado. Y nos dice que UT también mide 5 centímetros. Es decir, que de aquí a aquí hay 5 centímetros. Y los escribimos. ¿Eso qué es? Eso es un lado. Halla la medida de los ángulos J y B. Bueno, nos están pidiendo este ángulo de aquí y este ángulo de aquí. Y además de eso, que nos digas o digamos si son congruentes. Hay que fundamentarse. ¿Qué significa fundamentar? Ya sabemos que tienes que colocar el criterio que vas a utilizar. Entonces, comencemos por el principio. Nos piden la medida del ángulo J y el ángulo U, pero fíjate, tienen los mismos ángulos en la parte interior. Entonces, hay una regla en geometría que nos dice que todos los ángulos interiores de un triángulo rectángulo deben medir 180 grados. Eso quiere decir que si nosotros sumamos 58 grados más 62 grados, que son los ángulos que tenemos, nos da 8 y 2, 10 y llevo 1. 5 y 1, 6 y 6 serían 2. O sea que entre estos dos ángulos hay 120. ¿Cuánto hace falta para llegar a la suma total que es 180 grados? Entonces nos hacen falta 60 grados.
Acá, lógicamente, también serían 60 grados. Hemos resuelto esta partecita de aquí, ángulos J y B. Bueno, y al que nos interesa bastante, estudiar si los triángulos son congruentes. Vamos a ver. Tenemos aquí un ángulo de 58, entonces vamos a colocarle la letra A, que en este momento aquí también estaría en el triángulo de la derecha. Tenemos el lado 5 centímetros, tenemos el lado 5 centímetros. Y aquí tenemos el ángulo de 62 y acá también tenemos el ángulo de 62. Entonces ustedes observan que el criterio que se está aplicando para saber que es el mismo de acá, miren, obsérvelo aquí. Aquí también está el criterio que nos está sirviendo para poder saber si son congruentes o no, es el criterio ALA. Entonces podemos decir que el triángulo H, J, I es congruente con el triángulo U, B, T. ¿Gracias a qué criterio? Al criterio ángulo, lado, ángulo. Y hasta aquí hemos terminado este video. Espero que haya quedado explicado lo que es la congruencia de triángulos. Nos vemos.